Bueno, hola chicos, aquí tenéis lo que viene siendo una Voodoo Banshee, una tarjeta gráfica de aproximadamente 1998-99 o hasta a lo mejor los 2000, creo que fue cuando salió, que es 2D y 3D, o sea, tiene aceleración 3D y aceleración 2D. Debió ser de las primeras que salieron con estas opciones, estas características. Y bueno, esta es parte del ordenador Pentium 1 a 100 MHz que voy a remozar y del cual os voy a enseñar todo el proceso de remozado, o todo o gran parte del proceso de remozado, valga la redundancia. Así que, bueno, ya sabéis, estad muy atentos porque ahora viene lo bueno. Bien, ahora os voy a mostrar pormenorizadamente todos los componentes que traía instalado, que les puse yo más bien, que le instalamos a este PC Pentium 1 a 100 MHz y empezamos por esta tarjeta de sonido, que reconoceréis algunos de los antiguos y algunas de las antiguas, que es una Sound Blaster 16 y creo que se llamaba 16 Pro, pero no estoy seguro. La verdad es que traía mucho software en CD-ROM, incluso traía la propia unidad de CD-ROM porque era muy nueva en aquella época. Y además esta también tenía un chip especial que era de aceleración FM o algo así, que aceleraba los archivos WAV, y también incluso se notaba mucho en los MP3 que el ordenador no se resentía al reproducirlos, y la verdad es que suena excelentemente, tiene un sonido muy bueno. Bien, vamos a dejarlo por aquí. Todo esto lo iré limpiando con estos pincelitos o brochitas, que no estoy seguro de que sean antiestáticos, pero por lo menos son sintéticos, de cerdas sintéticas, y estoy seguro de que no se van a manchar como pasaría si fueran de brochas naturales, o sea, de cerdas naturales, perdón. Veamos, esto es el frontal del PC, de la caja, y como podéis observar tenía un display que mostraba los megahercios a los que corría el procesador en ese momento cuando pulsabas este botón de turbo. No sé si podréis apreciar que está sobre escrito turbo aquí. Y bueno, no sé si sería verdad o no, pero yo lo tenía siempre puesto a 100, que era lo que daba el turbo. Bien, vamos a poner esto por aquí. También tenía esta tarjeta que es mucho más moderna, que es una tarjeta de USBs, de adaptadores USB o de expansión de USBs. Tenía una parte interna que era para conectarlo a un lector de tarjetas o poner una memoria ahí dentro, no sé por qué, pero casi todas lo traían. Y es de un chipset VIA. Eso no sé si será bueno o malo, pero bueno, nunca la conseguí correr porque necesitaba como mínimo, me parece que Windows ME. Y yo tenía Windows 98 en este PC, que ahora lo voy a intentar cambiar por un Windows XP, que ya os contaré la movida, porque resulta que este PC solo tiene 32 megas de RAM y hay que parchear el Windows XP para que funcione con 32 megas de RAM solamente. Esto es algo que venía por detrás del frontal, no sé exactamente qué es. Imagino que es un soporte para ventiladores. Está un poquito sucio, por supuesto, como todo. Esto es un adaptador LPT1 o puerto paralelo, que lo utilizábamos para un iOmega Zip
que era una unidad de discos magnéticos de 100 megas, que por desgracia se fue un poco de esta existencia y sustituimos por otra que era ya USB. Pero si podéis comprobar, esto era un conector muy antiguo, el mismo que utilizaban las impresoras y algunos escáneres, creo que también. Estos son cables IDE, pero redondos, que son el equivalente a los cables SATA de ahora, pero que eran más lentos y mucho más grandes. Este es un cable para floppy, que seguro que los más jóvenes no lo habéis visto, salvo en los ordenadores de vuestros hermanos mayores o padres o madres o lo que sea, y era para la disquetera, que está por aquí. Esto es una disquetera para discos floppy, de 3 1/4 me parece, o 3 1/2, no recuerdo bien cómo se denominaban. Esto es la joya de la corona, podríamos decir, porque es una Voodoo Banshee. Banshee es una tarjeta de gráficos, una tarjeta gráfica que tenía aceleración 2D y aceleración 3D en la misma tarjeta. Y funcionaba realmente bien. Tenía unos drivers que se llamaban, no recuerdo cómo, Glitter o Glitcher, no recuerdo bien cómo se llamaban, y Glide, ahora recuerdo. Y también tenía los drivers Mesa, OpenGL y creo que DirectX, de los de la época, claro. Y esta no está tan sucia tampoco, pero bueno, le intentaré adaptar un ventilador porque se calentaba como un demonio. A ver. Estos son unos extensores que van conectados por aquí a la placa base o placa madre, que son para puertos COM, o sea, puertos de serie, que eran para modems, ratones y cosas con poca velocidad. Esto es el ventilador que tiene el procesador con su propio disipador de aluminio, que como podéis comprobar nunca se le puso pasta térmica y está un poco quemado incluso. Y este es el ventilador muy pequeñito, hacía muy poco ruido, y a lo mejor lo pongo en la Banshee y le pongo una ventilación especial que ya os explicaré. Y esta es la placa base, que como podéis ver, bueno, se le voy a dar la vuelta. Uy, se ha caído una etiquetita. Es de un Pentium. Intel Pentium no pone 100, pero ni 1, pero vamos, es el que es. Y tenía un chipset Intel y una pila un poco rara. Y tenía 4 puertos ASA, que son los negros de abajo, y 4 puertos PCI. Y la RAM también es un poco rara porque es RAM Edo, no es DDR. Así que, bueno, este es el puerto PS1 para el teclado o el ratón, más bien para el teclado. Y tiene ciertas peculiaridades que bueno, ya os iré contando. Y hasta aquí todo. Ahora proseguiremos con lo demás.